Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Empezamos a tejer el 7º episodio ya de Al hilo de la mente. Como siempre, entrelazando, cosiendo literatura y psicología. Y sin perder más tiempo entramos ya en materia. Para ello saludamos a nuestra psicóloga Elena Montero. ¿Cómo ha ido esta quincena? Muy bien, la verdad es que he estado avanzando especialmente sobre trastornos de ansiedad, que últimamente me han venido muchos pacientes con esta situación que sufren, y me parece estupendo que vayamos a hablar de ello justamente hoy. Bueno, vamos a hablar de un tipo de ansiedad muy concreta, pero no lo adelantamos. Dejamos a los oyentes que escuchen primero el relato de hoy titulado Tiempo libre, del autor mexicano Guillermo Samperio. Desde hace años, todas las mañanas compro el periódico y al leerlo, pues me mancho un poco los dedos de tinta. Nunca me ha importado ensuciarme las yemas de los dedos con tal de estar informada al punto. Pero esta mañana, en el mismo kiosco, cuando he tocado las páginas del periódico, he empezado a sentir un malestar. Y en principio he pensado que se trataba de uno de mis mareos acostumbrados que me dan pues desde hace unos años, cuando empecé con los calores y estas cosas. El caso es que pagué el importe del periódico y regresé a mi casa. Mi esposo había salido a hacer unas compras, así que yo aproveché y me acomodé en mi sillón favorito, encendí un cigarro y me puse a leer la primera página. Después de enterarme de que un jet se había desplomado, volví a sentirme mal. Vi ahí que mis dedos, que estaban sosteniendo el pitillo, estaban más tiznados que de costumbre. Me dolía la cabeza muchísimo, así que me acerqué al baño a coger una pastilla y, viendo mis dedos sucios, los lavé con calma, deteniéndome, y ya un poco más tranquila regresé al sillón. Cuando iba a retomar mi cigarro, descubrí que una mancha negra cubría de nuevo mis dedos. De inmediato volví al baño. Me los froté, me los tallé con piedra pómez, los lavé con blanqueador, pero el intento fue inútil porque la mancha creció y me invadió hasta los codos. Ahí ya estaba más preocupada que molesta, en realidad. Así que fui a llamar al doctor y cuando me cogió el teléfono me recomendó que tomara unas vacaciones, que durmiera, y me dijo que esto se debía sin duda al estrés. ¿Qué estrés ni qué estrés? Colgué, volví a coger el teléfono y llamé a las oficinas del periódico para elevar mi más rotunda queja. Me contestó una voz de mujer que solamente me insultó y me trató de loca. En el momento en que hablaba por teléfono, me di cuenta de que en realidad no se trataba de una mancha, sino de un número infinito de letras pequeñísimas, apezcuñadas, como una inquieta multitud de hormigas negras que iban subiendo por mis piernas. Cuando colgué, las letritas habían avanzado ya hasta mi cintura. Asustada, corrí hacia la puerta de entrada, pero antes de poder abrirla, me flaquearon las piernas y caí estrepitosamente. Tirada boca arriba, descubrí que además de una gran cantidad de letras hormigas que ahora ocupaba todo mi cuerpo, había alguna que otra fotografía cubriendo mi pecho, mi ombligo. Así estuve durante varias horas, hasta que escuché que abrían la puerta. Me costó trabajo hilvanar la idea, pero al final pensé que había llegado mi salvación. Entró mi esposo, me levantó del suelo, me cargó bajo el brazo, se acomodó en mi sillón favorito, me ojeó despreocupadamente y se puso a leer. Estás escuchando Al hilo de la mente, con Eva Hernández y Elena Montero.
Pues este ha sido el cuento de hoy. Tiempo libre es el título. Bueno, y decíamos, Elena, que hoy vamos a hablar de un tipo muy concreto de ansiedad, que es... la hipocondría. Es un trastorno de ansiedad que sufren algunas personas, que notan ciertos síntomas que vinculan a enfermedades. Esos síntomas les crean mucha ansiedad porque están preocupados por lo que les puede ocurrir por esa enfermedad, y luego en realidad no consiguen encontrar esa enfermedad, esa causa física. No hay ningún médico que les diga, sí, efectivamente tienes esta enfermedad y se explica de esta manera, con lo cual pues sufren mucha angustia. Porque en alguna medida todos somos un poco hipocondríacos, o es un diagnóstico clínico que solamente pertenece a un grupo determinado de personas que tienen ese trastorno. Es un trastorno como tal, pero es cierto que, bueno, dentro de diferentes clasificaciones, yo soy partidaria de entender la enfermedad mental y la salud dentro de un continuo en el que todos nos podemos colocar en cierto punto. Entonces, sí que creo que podemos entender perfectamente a una persona con una hipocondría, aunque no seamos hipocondríacos, y que sí podemos encontrar dentro de nosotros ciertos rasgos o que nos acercan a una persona así, sin que tengamos que desarrollar ningún trastorno, por supuesto. Nos metemos entonces en la cabeza de una persona que es hipocondríaca, o nuestra propia cabeza en esos momentos en los que dejamos salir todo nuestro miedo a la enfermedad. ¿Qué es lo que le pasa por el cuerpo, por la mente a una persona que sufre este trastorno? Mucha preocupación, eso es lo que sienten sobre todo, porque perciben algo, les causa ansiedad, les molesta, les hace sufrir, y la mente se les dispara con pensamientos continuos sobre lo que les está ocurriendo, lo malo que es y las consecuencias que puede tener. Entonces se mezclan la necesidad en realidad de tener que parar esa preocupación y tener que comprobar que en realidad no tienen nada, o de descubrir que sí lo tienen, si es así. Y el miedo a descubrir que realmente sí que lo tienen. Así que hay algunas personas con hipocondría que van mucho al médico y preguntan constantemente por cualquier cosa que les sucede, y hay otras personas que lo contrario, que intentan no ir. ¿Y qué es lo bueno? En caso de que nos dé un momento de estar con una preocupación infundada sobre nuestra salud, en caso de que nos pongamos hipocondríacos, ¿vamos al médico? ¿No vamos al médico? El miedo nunca es la mejor opción, partamos de ahí. Si te preocupa mucho algo, pues lo suyo es que vayas al médico, que compruebes qué es lo que está ocurriendo, que tengas esa valentía. Ahora bien, una vez que compruebas que no tienes ninguna enfermedad médica, si te sigues preocupando mucho y además descubres que es un patrón, que cuando no te preocupa una rojez en la piel, te preocupa un dolor discontinuo que te aparece de vez en cuando, o te preocupa un bulto, te preocupa un lunar, te preocupan diferentes cosas, a lo mejor estamos hablando de un trastorno de hipocondría, y una vez descartados factores físicos médicos, pues a lo mejor hay que acudir a un psicólogo. Porque me comentabas antes que la persona hipocondríaca, cuando comprueba que no tiene una enfermedad física, siente un alivio que le engancha, ¿no?, a esta situación. Sí, o sea, una vez que la persona ya sabe que no tiene nada físico, tiene que dar el siguiente paso. El paso es un paso valiente, es un paso de afrontar la situación, y en ese momento es en el que ya no tiene que seguir haciendo comprobaciones, porque es verdad que las comprobaciones enganchan simplemente por el alivio que producen en ese momento. Si yo creo que tengo una enfermedad grave y alguien me dice no te preocupes, no tienes nada, pues el alivio es inmenso, pero ese mismo alivio genera más preocupaciones, porque de alguna manera la mente se da cuenta de que tiene un mecanismo para poder disminuir esa sensación de ansiedad, y lo utiliza, ya que las preocupaciones surgen de forma natural como algo en principio adaptativo. Es algo que tengo un problema y quiero encontrar una solución, entonces pienso mucho sobre un tema hasta encontrar una solución. El problema está en que una preocupación normal no es patológica,
y una preocupación constante, rumiante, circular sobre unos temas a los que no se les llega a ninguna conclusión, ya sí. Entonces, una vez que detectamos que estamos cayendo en un patrón de pensamiento hipocondríaco, dinos algunos trucos, algunos consejos que podemos poner en marcha para interrumpir ese pensamiento rumiante, ya sea mediante la ayuda de un psicólogo o ya sea, bueno, pues en casa, mientras que decidimos si necesitamos o no una ayuda profesional. Necesitamos tener algo a lo que agarrarnos, algo firme, puesto que el pensamiento es capaz de crear muchas cosas en nuestra mente que realmente no son. No te pueden crear una enfermedad en cuanto a que no por pensar mucho en me preocupa que tenga cáncer, me voy a provocar un cáncer. Las causas del cáncer no tienen que ver con el pensamiento, es el pensamiento mágico, ya lo hablamos en otro podcast. Entonces, pero necesito tener algo a lo que agarrarme, saber que realmente es seguro que yo no tengo esta enfermedad porque me lo han diagnosticado. Que me ha visto un profesional y me ha dicho que no tengo ninguna enfermedad. Y a partir de ahí es muy útil crear autoinstrucciones, es decir, decirme, elegir una frase que me dé seguridad y repetírmela para poder ayudar a cortar ese pensamiento. Otra manera que trabajamos de manera más técnica en la consulta, pero bueno, pueden intentar hacer una aproximación a ella, es el afrontar ese síntoma que vemos, que sabemos que no produce nada, mirarlo de frente. Tengo una rojez, pues la miro de frente, sé que no tiene más, me quedo mirándola hasta que poquito a poco, de alguna manera esa ansiedad que en principio sube, al centrarme en ella, cuando no le añado ningún otro pensamiento, esa ansiedad al final termina bajando. Si conseguimos que termine bajando, vamos por muy buen camino. Pero también es importante el no darle demasiada importancia a la enfermedad y no estar hablando todo el tiempo sobre esa enfermedad. Eso es un consejo sencillo y que los familiares y amigos también deben saber. Claro, precisamente siempre aquí en el hilo de la mente miramos por la persona que está sufriendo el trastorno, la situación o la vivencia, pero también por los que le rodean. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que es muy hipocondríaca? Necesitan comprensión, porque el sufrimiento es absolutamente real y el síntoma también puede serlo. O sea, no es que se lo inventen, solamente que la etiología está en la psicología, pero no es un cuento. Y entonces, primero escuchamos, atendemos a lo que nos están diciendo y después les explicamos algún argumento, nos agarramos a algo como que certifique de alguna manera que no les está ocurriendo nada y desde ese argumento lo dejamos ahí parar la situación y no le alimentamos los pensamientos de preocupación, no le damos coba, digamos. O sea, que ni nos quedamos enganchados en una eterna conversación sobre el problema físico que está siendo el disparador de esos pensamientos rumiantes, ni tampoco le quitamos importancia. Eso es. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre en nuestra cabeza que nos enganchamos a sentirnos enfermos? El miedo a la enfermedad y a la vulnerabilidad y al dolor y, en definitiva, en su máxima expresión, a la muerte, es algo que forma parte de la humanidad, ya que no terminamos de entender muy bien el concepto de muerte. No tenemos acceso a toda la información y entendemos la muerte, pero la mente no es del todo consciente y del todo capaz de asimilar un concepto como es el que desaparezcamos. Y ese miedo a la muerte es el que está un poco presente con el rol del enfermo. Además, cuando estamos enfermos también normalmente conseguimos cierto amparo de la gente que nos rodea. Eso, también puede intervenir en cuanto a que a afectar al rol. También el rol el de la persona que cuida tiene unas características muy concretas. Entonces, son patrones que existen dentro de la realidad que no explica un trastorno de hipocondría, pero sí dentro de la que es la sociedad podemos entender en otros aspectos, sin llegar a hablar de este trastorno, que sí que puede afectar.
Y una persona que bueno, pues que desarrolla en un momento determinado un comportamiento hipocondríaco, puede dejar de serlo, desaparece, se agudiza en situaciones de estrés. ¿Cuál es el comportamiento de este trastorno a lo largo de la vida? ¿Cuál es el pronóstico? Lo que ocurre es que hay mucha gente con trastornos hipocondríacos que en realidad nunca pasan por un tratamiento psicológico. En ese caso, pues tenemos trastornos más cronificados. Que por eso quizás la pregunta que me hacías al principio, Eva, sobre si es un rasgo de personalidad, porque tenemos esa sensación de que hay personas que son muy hipocondríacas. Creo que en la mayoría de esos casos son gente que no ha pasado por un tratamiento, pero si pasas por un tratamiento, lo afrontas y aprendes a manejar en general la ansiedad de otra manera, te sientes fuerte frente a la ansiedad, entonces no tienes por qué seguir con algo así toda tu vida. Entonces es útil que le digamos a una persona hipocondríaca: eres un hipocondríaco, vete al psicólogo, o todo lo contrario. Es muy útil después de que la persona se ha sentido comprendida, porque si la sensación que tienen cuando le decimos algo así es que se lo están inventando, ya no es útil. Entonces hablamos, bueno, de un trastorno que lo banalizamos muchas veces en el lenguaje coloquial, que lo hemos integrado casi pues como una característica de nuestra forma de ser, y en realidad sí que es algo a lo que debemos prestar atención, apoyo social y también apoyo médico. Exactamente, sí es algo que trabajar y que no tenemos por qué sufrir siempre, no tenemos por qué llevar una carga como esa en nuestra vida. Y es bastante limitante al final, porque esas preocupaciones se mantienen en el día a día y pues cogen un espacio maravilloso que lo podríamos dedicar a pensamientos más positivos, a centrarnos en emociones que nos gusten, a ser resolutivos, a avanzar en nuestros objetivos, a muchas cosas. Y una cosa que hemos hablado también en alguno otro de los podcasts que hemos ido ya grabando y que tenéis disponible en alhilodelamente.com, metemos aquí la cuña, es de que en realidad el cuerpo y la mente son mucho más fuertes de los que creemos. Somos mucho menos vulnerables de lo que a nosotros mismos nos parece. Sí, es así. Hay una parte de confiar en nuestro sistema inmunológico, confiar en que el cuerpo tiene una gran capacidad para reequilibrarse y una gran fortaleza para afrontar situaciones muy difíciles. Bueno, estamos aquí después de millones de años de evolución y además encima tenemos una ciencia médica que nos ayuda muchísimo para vencer un montón de enfermedades. Así que es importante perderle ese miedo a la enfermedad, también perderle el miedo a la vulnerabilidad, que es algo parecido. Como enfermos nos sentimos vulnerables. Perderle ese miedo y ser capaces de seguir adelante y disfrutar de la vida confiando un poco en que todo va a ir bien. Pues otro día seguiremos desgranando, hilando más temas relacionados con la salud y con cómo abordar psicológicamente diferentes procesos de salud y de enfermedad física. Hablaremos del efecto placebo, nocebo, etcétera. Hoy ya hemos llegado al final de nuestro Al Hilo de la Mente, el 7º. Elena, nos vemos dentro de 15 días. Sí, con ganas de abordar algún otro tema que pueda resultar interesante a nuestros oyentes. Mientras tanto, os pedimos que os pongáis en contacto con nosotros en nuestras redes sociales, Al Hilo de la Mente, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Hacednos comentarios, decidnos qué os gusta, qué nos gusta, qué temas queréis que tratemos. Nos gusta saber que estáis ahí, criticadnos también si hace falta. Estamos aquí para aprender juntos y para mejorar Al Hilo de la Mente. Nos despedimos ya, como siempre, muchas gracias. Lo hacemos desde nuestra consulta de Sentido Psicología en la calle Diego Bahamonde 43 en Madrid, pero si queréis que Elena os haga un huequito en su agenda, también podéis localizarla si estáis fuera de Madrid a través de Skype. La encontráis en su web elenapsicóloga.com. Nos despedimos también de nuestro tejedor en la sombra, el productor de este programa, David Mulé, creador de La Constante, la red de podcast en la que nos integramos. Os dice adiós también quien os habla, Eva Hernández. Dentro de 15 días más, Al Hilo de la Mente.